Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Juan Salazar y estamos en el curso de ensayos al fuego. Como lo conocen todos, Faraday, ¿ok? Muy bien, cuando hablamos de la determinación de oro, la determinación de plata, muchas veces se piensa que solamente se puede realizar este ensayo solamente por el método de absorción atómica o solamente realizando una digestión total o solamente fundiendo las muestras, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar bien qué técnica va a ser la más certera o qué técnica va a ser la que nos va a dar mejor exactitud, mejor confiabilidad a nuestros resultados que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Es un punto importante, es un punto de inicio que nosotros debemos de conocer. ¿Qué precisión, qué confiabilidad, qué exactitud yo voy a dar y qué técnicas tengo que utilizar para yo poder dar esa exactitud que se requiere, esa exactitud que uno necesita dar a los clientes? ¿Para qué? Porque con esos resultados que nosotros damos a los clientes, ellos van a poder tomar alguna decisión. ¿Ok? Vamos a hablar las técnicas de oro, ¿ok? Por digestión regia y finalización, absorción atómica. Pero algunos dirán, pero absorción atómica, el oro se hace con una digestión regia. Sí se hace. Hay metodologías que se toman en cuenta para poder determinar ese oro. Obviamente va a depender mucho de la precisión que nosotros queramos dar. Yo lo puedo hacer una digestión regia y de ahí puedo leer oro, ¿ok? Entonces, partamos desde ahí. ¿Qué tipo de metodología quiero hacer y cuál va a ser la que tenga mayor confiabilidad? Si es un oro en una digestión regia, finalización, absorción atómica, o si es un oro, pero realizado por fundición, ¿ok? Entonces ya el panorama, la precisión, la confiabilidad cambia. ¿Por qué? Porque le estamos dando una preparación especial para que nosotros podamos cuantificar correctamente a esas muestras. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Cuando hablamos de oro, entonces, muchas veces existen muchísimas técnicas que uno aplica, ¿ok? Dependiendo el tipo de muestras que tiene. Cuando ustedes van a analizar oro o plata, entonces primero tienen que ver el tipo o el producto que van a realizar el ensayo. Por ejemplo, si es una muestra de exploración, si es una diamantina, si es un blending, una muestra de canales, de taladros, o si es una muestra concentrada, o si es una muestra que viene o que proviene de un concentrado de cobre, de plomo, de zinc, porque muchas veces los concentrados llevan o tienen como metal precioso, en la mayoría de casos, al oro. Y muchas veces las plantas concentradoras solamente venden su mineral, ¿ok? O valorizan solamente por la cantidad de cobre, de plomo, de zinc que tengan, más no
se percatan con qué tipo de concentración de oro tiene como metal precioso. ¿Ok? Cuando hablamos de oro, la mejor técnica, la técnica que te da mayor precisión es la técnica mediante la fundición. ¿Ok? Dependiendo el nivel, se finaliza por absorción atómica o se finaliza mediante la gravimetría, o sea, pesando, pesando el oro y cuantificando los gramos, las onzas que tiene este material. ¿Ok? También cuando realizas el tema de el oro por o cuando tenga el oro presencia de oro libre, tenga el oro que está, el oro activo que está dentro de la muestra y el oro disperso, de la que cuando ustedes realizan, hacen un ensayo, vuelven a hacer, les sale otro valor, otra vuelta y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Ok? Pues, ¿qué técnica me ayuda a cuantificar correctamente cuando tenga esa naturaleza que está presentando la muestra? Para trabajar oro, entonces hay que ser, es una metodología bastante especial y bastante de cuidado. Cuidado en el sentido de que, cuidado en el sentido que nosotros debemos de encontrar una mejor metodología dependiendo del tipo de muestra. ¿Ok? Cuando ustedes ven alguna beta o ven alguna mina que tenga o tenga, digamos, presencia de oro que pueda ser aprovechable, se da cuenta por el color que tenga la muestra, por el color que tenga la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los equipos necesarios que debemos tener en cuenta para el funcionamiento de un laboratorio químico? ¿Ok? Por ejemplo, de dónde obtenemos, porque nosotros vamos a cuantificar el oro, recuerde, de dos tipos de muestras, ¿ah? De dos tipos de muestras o de otros tipos de muestras también cuando ya está precipitado, cuando está en bullón. Ahora vamos a ver los dos tipos principales que vamos a cuantificar en la mayoría de casos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Las muestras de exploración y las muestras de concentrado. Ahí nosotros vamos a cuantificar la cantidad de oro y además de plata que va a tener nuestro mineral. ¿Ok? Entonces, si hablamos de las muestras geoquímicas, van a tener una preparación algo distinta cuando hablamos de una preparación de tipo concentrado. Las geoquímicas, ¿qué cosa tienes que hacer? Primero, tienes que secar la muestra. Si la muestra es un talado, un diamantina, un canal, un blending, cualquiera de ellas, entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, se tiene que secarla. ¿A qué temperatura es lo recomendable
para yo poder tener una buena cuantificación, una buena representación de la muestra? 105. Secas la muestra, estamos en las muestras geoquímicas, secas la muestra, luego le pasas la muestra por una trituradora primaria, luego pasas por una trituradora secundaria, ¿ok? Y después de lo que pasa de la trituradora secundaria, recién llegas a hacer o a pulverizar la muestra. ¿En qué parte de todo este proceso es en donde nosotros podríamos estar generando o podríamos estar nosotros, por decirlo así, generando nosotros oro libre en nuestra muestra? ¿Ok? ¿Producto de qué? De la, de que excedamos al momento que vamos a pulverizar. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la naturaleza de la muestra que nosotros vamos a tener. Por lo general, cuando una muestra es una muestra de exploración, entonces el oro se va a encontrar diseminado por diferentes partes de la muestra. Y es importante homogeneizar. Homogeneizar después del pulverizado y no darle una excesiva, eh, pulverizada. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de poder laminar el oro. Cuando hablamos del oro, muchos de la sala me darán la razón, es demasiado especial porque siempre hay controversias entre un laboratorio y otro, más un laboratorio de planta. ¿Ok? O no es que el método A esté bien, que el método B está bien. Muchas veces esta discrepancia que hay entre laboratorios no se debe a se debe ya a la naturaleza. Es más, puede ser que una muestra, por más que tenga oro libre, tú le haces por el método de talla, igual te vas a ir dando oro libre. Ya es el problema, es la naturaleza de la muestra, que no logra homogenizarse completamente, y obviamente si no logra homogenizarse, va a tener diferentes, va a tener diferentes resultados y entre ellos no se van a parecer en nada, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de lo que viene a ser las muestras de concentrado, cobre, plomo, zinc, la muestra es en pulpa, ¿ok? Y esa muestra en pulpa, ¿qué se hace? Se filtra en un filtro prensa, se seca en un horno y se pulveriza. Acá también es un punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde hay mayor probabilidad que nosotros estemos segregando el oro? Recuerden que el oro es es el que tiene mayor peso específico que los demás metales preciosos. Por eso es que el oro, cuando tú tienes una muestra que tenga alta concentración de este elemento, entonces va a haber mucha segregación en esa muestra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de lo que viene a ser las muestras de concentrado, yo tengo primeramente filtrar, secar, pulverizar, y ahí va de frente el ensayo para vía seca. ¿Qué granulometría nosotros debemos de tener en cuenta?
para yo poder hacer una correcta cuantificación de la muestra, si es una malla 140, si es una malla 200, si el método que nosotros utilizamos, el método Newman, que mal llamado es Newman, porque el verdadero método se llama el método de retalla, ¿ok? Entonces, empecemos por ahí. El método de retalla, de lo que todos lo conocen como Newman, el método correcto es retalla, ¿ok? Muy bien. Entonces, tú preparas esa muestra y ahora tienes que cuantificar, ¿ok? La muestra ya está pulverizada y tú tienes que cuantificar la cantidad de oro que va a tener esa muestra. ¿Qué técnica voy a aplicar? ¿Cómo voy a pesar la muestra? Recuerden, como les dije hace un instante, por lo general el oro es el que tiene mayor peso específico. Y si el oro está diseminado, obviamente se va a ir se va a ir por gravedad, se va a ir al final. Por eso que es importante que cuando pesemos, agitemos la muestra, homogeneicemos la muestra y realicemos el correcto pesado, la correcta dosificación que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de todas estas áreas que ustedes ven, las que nos interesa ahora, hoy por el curso y demás, es la sala de fundición, la sala vía seca. ¿Qué controles nosotros debemos de tener al momento que voy a realizar este ensayo? ¿Dónde nace ese ensayo? Obviamente, el primer proceso es el pesado de la muestra. Para que nosotros podamos pesar, tenemos que primeramente observar a la muestra, poder identificar visualmente de qué tipo de muestra o qué tipo de muestra estamos cuantificando. Si es una muestra sulfurada, si es una muestra oxidada, si es un material mixto, cómo darme cuenta qué tipo de material hay, qué tipo de material o qué tipo de producto estoy analizando. Si es un producto que es sulfurado, brillará la muestra; si es oxidado, es un color más tirando para un naranja; si es un mixto, tiene de ambas colores, de ambas y combinación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos primeramente que ver ese punto. ¿Qué peso voy a utilizar de esa balanza? ¿Ok? Muy bien, acá les puse algunos elementos que nosotros vamos a utilizar para el ensayo que nosotros vamos a tener. La preparación física, la preparación mecánica, ¿qué pueden ver? Una trituradora, una pulverizadora. La parte química es la que nosotros nos toca ahora ver cómo voy a preparar mi muestra para que se pueda cuantificar correctamente. ¿Qué tipos de materiales tengo que utilizar? ¿Qué tipo de fundentes? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Ok? Cuando hablamos de oro, vamos a la pizarra. Cuando vamos a la pizarra. Cuando hablamos de oro, existe tres técnicas. La primera técnica es cuando tú lo haces mediante una
disolución, por decirlo así, de dos ácidos y lo finalizas por absorción atómica. La otra técnica es cuando tú fundes y haces, o fundes, copias o aplicas el ensayo completo y lo finalizas en absorción atómica. Y la otra, cuando realizas la metodología, pero finalizas por un método gravimétrico. Ahora, ustedes dirán, pero ahora, ¿cuál de estos tres utilizo? ¿Cómo elijo el uno? ¿Cómo, cómo elijo? Vamos a ver acá. ¿Cómo elijo el método uno? ¿Cómo elijo el método 2 o 3? ¿Cómo eligen ustedes? ¿Cómo eligen? ¿Cómo saber cuál de estas tres yo voy a aplicar a esa muestra? ¿Cómo sé? Primero, tenemos que tener claro la precisión que va a tener cada una de estas metodologías. Ojo, las principales son estas, existen para vos, existen diferentes metodologías. Las más habituales, las que se hace muy común en cualquier laboratorio, son estas tres técnicas. Mediante una digestión ácida de dos ácidos, mediante el ensayo al fuego, mediante la fundición, la coagulación, la partición. Pero finalizas en la absorción atómica. Y también puedes seguir la misma técnica, pero si finalizas en gravimetría. Entonces todavía sigue la duda. ¿Cuál de estas tres voy a elegir? Uno, una variable importante que nos va a ayudar a decidir con cuál de estas dos técnicas o con cuál de estas tres técnicas me quedo, es la exactitud que brinda cada uno de ellos. ¿Cuál de estos tres? ¿Ok? ¿Cuál de estas tres me da mayor exactitud? Ojo, tú puedes tener, comentan nuestro colega, a ver, ¿quién está comentando? David comenta, va a depender si es un concentrado o si es una muestra de exploración. Pero ojo, tú le puedes hacer al concentrado, ojo, tengamos claro, vamos a poner acá, tú le puedes hacer al concentrado, tú le puedes hacer la digestión regia, al concentrado tú le puedes hacer por asociación atómica, el oro, al concentrado tú le puedes hacer por gravimetría. Entonces, no va a depender del producto que yo tenga. Porque tú puedes hacer un concentrado de cobre, quieres cuantificar oro, y lo haces con cualquiera de estas tres técnicas. Si tú obtienes y tienes una muestra de geoquímica o tienes un precipitado ya producto precipitado, ¿ok? Va a depender, porque tú tienes el de exploración, no puedes hacerlo con regia, lo puedes hacer por absorción, lo puedes hacer por gravimetría.
Entonces, va a depender de la muestra, del producto, del tipo de muestra. No. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de la exactitud que va a tener cada uno de estas metodologías. Depende de qué grado de exactitud necesita tu cliente. ¿Qué tal tu cliente de planta te dice, mira, yo no necesito porque se funden 3 horas y en 3 horas yo no tengo muestra. Yo necesito en 2 horas. Yo necesito solo un valor referencial. Vas a estar haciendo una técnica que te va a llevar más tiempo cuando el cliente solicita solo un valor referencial, ¿ok? Entonces, estas tres técnicas, tú lo eliges, pero eso va a depender de qué tan exacto va a ser el resultado que tú quieres dar a tu cliente. Si yo quiero hacerlo y quiero tener la mayor precisión, obviamente va a depender de, además de la metodología, la concentración que va a tener su muestra. Ojo, de lo que comenta nuestro colega Roger Cunha, hasta lo puedes hacer por FRX, ¿ah? El oro, ¿ok? Lo puedes hacer hasta por ICP, ¿ok? Buen dato de lo que da nuestro compañero, nuestro colega Roger Cunha. El oro también se puede hacer por FRX, ¿ah? Te cuantifica, pero esa cuantificación, ese valor que tú tienes, será o tendrá una buena precisión. Definitivamente no. Entonces, para yo poder elegir el método, tengo que saber primero qué tipo de concentración tengo. Dependiendo de la concentración, yo voy a elegir y de la concentración y de la precisión o de la exactitud que yo quiero dar hacia mi cliente. Si no tengo una, si no, si no necesito una información que tenga alta exactitud, yo no hago todas las muestras con inyección regia. Es un valor preliminar, es un valor que tiene un margen de error bastante amplio, pero es el método y te cuantifica. Y quizás ese valor le sirve a la persona que tú estás dando el resultado. ¿Ok? Entonces, va a depender de la metodología y de la concentración. ¿Ok? ¿Qué técnica poder usar? ¿Qué técnica me va a cuantificar el valor que yo estoy buscando? Por lo general, cuando las leyes son muy bajas, estamos hablando desde 5 gramos por tonelada métrica hacia abajo, ¿será recomendable hacer una técnica de gravimetría? No. ¿Por qué? Porque no vas a ver el oro. Es tan bajito que cuando tú partes y demás, no vas a poder ver el oro. Entonces ahí aplica otra técnica, la instrumental, ya sea absorción atómica, ICP masas, ICP óptico, la que mejor se tenga, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la mejor metodología? Va a importar, como les dije, el tipo de concentración y la concentración. Por lo general, estamos hablando de que el oro se realiza, la color acá, que el oro se realiza desde un límite 0,01 hasta 5 gramos por tonelada métrica. Por lo general, esta técnica se realiza
Se funde la muestra, pero se lee por absorción atómica. ¿Por qué? Porque luego tú no lo vas a ver. Tienes que disolverlo para que disuelto se pueda cuantificar con la técnica de absorción atómica. ¿Ok? Entonces, esta técnica, cualquier metodología que esté entre 0.01, quieras cuantificar o no, es bastante confiable, es bastante confiable que cuando esté de 0.01 hasta 5, realizarlo toda la fundición, pero finaliza en absorción atómica. Y cuando la ley es alta, un concentrado de cobre y demás, cuando la ley es alta, mayor a 5 gramos por tonelada métrica, entonces la mejor técnica es hacer por fundición y finalizarlo en gravimetría. ¿Ok? Entonces, esas son por lo general, ¿ok? Por lo general la técnica. Cuando ustedes tengan, y el oro no se puede ver, van a poder utilizar una microbalanza. Definitivamente no. ¿Qué nos queda? Disolver al oro y cuantificarlo. ¿Ok? Entonces, retomando, la metodología se escoge en función a en función a la confiabilidad o a la exactitud que tiene este método. ¿Ok? En función a eso. Muy bien, sigamos. Un momento. Muy bien, entonces, para yo poder analizar oro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primeramente tener mis insumos, ¿ok? Tener los hornos en donde voy a fundir, ¿ok? Recomendable tener dos hornos, uno en donde vas a fundir y la otra en donde vas a copilar, ¿ok? Obviamente, tener una balanza. Cuando hablamos de oro, entonces nosotros debemos de tener una balanza que nos ayude a cuantificar esas cantidades de muestra o esas pequeñas cantidades de muestra que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los suministros necesarios que nosotros vamos a tener o necesitamos tener para poder hacer esta metodología? Plata exenta de oro. O sea, en pocas palabras, que la plata tenga cero de oro. Crisoles de arcilla, donde se va a fundir la muestra. Copelas de magnesita, escorificadores de 2.5 y fundente del mezclado. ¿Ok? Cuando hablamos de la plata metálica, tenemos que utilizar, pero la plata en donde el oro, o cuando tú analices o tengas el certificado, exista muy poca cantidad, por decir cero, de este metal. ¿Ok? Cuando hablamos de crisoles de arcilla, tenemos que ver si usamos crisoles de 30 gramos, existen de 20 gramos, de 30 y de 50, dependiendo el tipo de muestra que ustedes tienen.
Las copelas también existen diferentes tamaños. Eso tenemos que ver al momento de que se implementa, ver cuál es el que mejor te va a ayudar a fundir tu muestra. Otro tema, otro suministro importante es el fundente. ¿Qué concentración debe de tener este fundente para que pueda fundir correctamente a mi muestra? Entonces, cuando hablamos de ensayos por vía seca, entonces vamos a tener todos estos procesos a grandes rasgos. Primero tengo que empezar, efectivamente, ojo, que tengan claro es el método de oro es el mismo que funden copelas y ya está, es lo mismo para retalla, solo en retalla se hace un juego de mallas, ya está, pero la metodología es la metodología igual, pesas, fundes, copelas, perdón, pesas, fundes, copelas, partes y ya tienes tu lectura de él. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las etapas que va a tener una metodología de oro por falacia? Por ejemplo, la fundición. ¿A qué temperatura voy a hacer eso? Por lo general, así sea retalla, fundición, lo que sea, la temperatura es, ¿ok? Por lo general, se funde a 1150, se copela a 960, ¿ok? Pero cuando tú fundes, tienes que tener por lo menos una temperatura intermedia para que veas cómo va subiendo la temperatura del oro, ¿ok? Una temperatura intermedia. Por ejemplo, para una fundición, 1050, pero tu gradiente es, primero empiezas con 850, que llegue a 850, y de ahí coges la siguiente rampa y te vas hasta la temperatura que hemos visto, ¿ok? Muy bien, la compilación también es un proceso muy importante que nosotros debemos saber en este ensayo, ¿ok? La partición que se realiza, cuando ya ustedes no logren ver la pepita del oro, ¿qué hacen? Mejor lo fundo, lo disuelvo, y ahí disuelto, recién puedo cuantificarlo, ¿ok? Muy bien. Esto es una sala de vía seca, donde se funden las muestras, ¿ok? ¿Cuáles son las propiedades del oro? El oro es un elemento que tiene mucha maleabilidad, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste un ensayo al fuego? ¿Ok? Este proceso nos ayuda a qué? A poder producir, o consiste esta medición, ¿ya? En producir una fusión de la muestra usando reactivos y fundentes. O sea, quiere decir fusión. ¿Qué es una fusión? Es pasar de un estado hacia otro estado. ¿Ok? Entonces, este método de ensayo al fuego se llama
ensayo de fuego porque vamos a utilizar temperaturas superiores a lo que viene a ser 500 grados Celsius. Con fundición 1050, gradiente 850, cooperación a 960. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá se va a obtener cuando producto de la fusión se obtiene ¿ok? Se obtiene lo que viene a ser dos tipos, o mejor dicho, se obtiene dos fases de, ¿ok? Esa escoria va a estar, que es el fundente, va a estar constituida principalmente por silicatos y una fase metálica que va a constituir el plomo. Cuando funde, es el proceso que se tiene acá está otro proceso, acá están copelando, ¿ok? Entonces, el primer proceso de lo que viene a ser el oro. ¿Cuál sería? Primero, el pesado de la muestra. ¿Cuánto es lo que tengo que pesar? De tal forma que ese peso que yo estoy tomando de la muestra sea representativa en los resultados de una planta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el plomo sólido, con todos los nobles o los metales nobles que han sido colectados, es separado de la escoria en un remo. Acá me estaba olvidando. Cuando ustedes pesan, tienen que ver qué tipo de apariencia tiene su muestra. ¿Para qué? Para que ahí puedan dosificar, ya sea con sal, ya sea con nitrato, con harina o con cualquier agente que sea o que actúe como oxidante o como reductor. ¿Ok? Cuando hablamos de método de absorción atómica, como les dije, de 1 hasta de 0.01 gramos por tonelada métrica hasta 5 ppm es bastante recomendado hacerlo por absorción atómica, pero de 5 hacia arriba, ¿ok? ¿Qué son los hornos de fundición? De las que nosotros vamos a necesitar para poder fundir. Ojo, si yo no tengo un horno de fundición y no tengo un horno de compilación, va a ser muy difícil que nosotros podamos generar estos ensayos. ¿Ok? Ahí pueden ver esto. Existen hornos a gas, existen hornos eléctricos, existen diferentes tipos de combustible que van a tener un horno de fundición. Acá lo importante es que la temperatura que esté en el medio, ahí pueden ver, no se mueva. ¿Ok? Vamos a ver acá. Entonces, ya he empezado mi muestra, le he dosificado, ya sea con nitrato, con sal, con harina, y luego ya pasa a la primera etapa, la etapa de la homogeneización. ¿Ok? Pueden hacer sus preguntas si desean y levanten la mano y yo les doy. Me preguntan por WhatsApp. Buena pregunta esta que me hacen, ¿ah? Y siempre yo les digo de propia experiencia. Me dicen, ¿es recomendable usar horno de gas? Para empezar, antes había 3 tipos de horno.
el horno a petróleo, que ya no hay porque mucho contamina al medio ambiente, el horno eléctrico, ¿ok? Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, horno eléctrico, horno a gas y horno a petróleo. El de petróleo ya está descartado, porque muchos años atrás utilizaban un horno de petróleo que se consumía bastante y además era mayor, ¿ok? Pues que ha sido retirado. Entonces, al momento de pesar, acá pueden ver el método. Vamos a verlo acá. Vamos a la siguiente lámina, ¿ya? Pues una vez que ya ustedes tienen, ojo, una vez que ya ustedes tienen la muestra que han pesado, ya saben cuánto agregarle, si es, entra a la primera, a la fundición, ¿ok? Vamos acá. Entonces, cuando realizamos el ensayo en vía seca, es un proceso de fusión, ¿ok? En esta fusión, entonces, se lleva por lo general a una temperatura de 1050 grados Celsius, con una gradiente, con un primer punto, mejor dicho, de 850. ¿Ok? La muestra que se almacena o la muestra que se pesa tiene que ya tener un incidente reconocido. La cooperación. Cuando se copela, entonces ahí es donde está la mayor, la mayor, que es la mayor exposición, ahí está, ese es el término, es la mayor exposición que se va a tener con el plomo hacia el organismo. ¿Ok? Ahí pueden ver cómo es que se funde, cómo es que se cuela. ¿Ok? A ver, vamos a ver, están preguntando. A ver, pregunta, ¿ya? Señores, hagan sus preguntas, ¿ah? Cuando tenemos problemas de reproducibilidad de oro en una matriz de concentrados de plomo, más o menos dice que está en una ley de 70 gramos por tonelada métrica, que está pulverizada a 100 micras, ¿qué se puede hacer para mejorar la reproducibilidad si tienen diferencias entre réplicas de hasta 6 gramos por tonelada métrica? Este es un punto importante. ¿Por qué les digo? Muchas veces no es la metodología, la naturaleza del oro, por más que ustedes apliquen el método a esa muestra, el resultado siempre les va a darles un valor, otro y otro y otro y otro. Pero ¿a qué se debe? ¿Se deberá al método? No, ya se debe netamente a la naturaleza que tiene esa muestra de oro en el concentrado que ustedes tengan. Por más que ustedes digan, hagan la prueba, envíen esa misma muestra a un laboratorio y les va a darles, ¿ok? Otro valor que ustedes no esperan, ¿ok? Obviamente, obviamente, ojo, si ustedes han agotado
todas las pruebas habidas y por haber, entonces no es el tema de la metodología, es ya el método. Ojo, por más que ustedes hagan el método como les explicaba, el nombre correcto es método por retalla. Pero si tu muestra es tan heterogénea, por más que tú le hagas hasta con el propio de retalla, los resultados van a ser un valor y otro y otro. Tengamos en cuenta eso. Por más que ustedes digan, no, es mi metodología, lo voy a hacer por el método de retalla. Ayuda a la retalla, sí, pero las muestras, ¿ok? Que tengan menor grado de disociación de oro en la muestra. Pero si la muestra tiene bastante material heterogéneo, entonces, por más que lo mande a un laboratorio, a otro y a otro, las muestras nunca les va a salir de eso. ¿Por qué? No es de que yo agarro mi material, lo homogenizo y ya está, mi oro está, no. El material ya viene de esa forma. ¿Cuándo se utiliza el Newman? Cuando hay presencia de oro libre, pero cuando tu muestra sea o tenga al menos, o como muestra, una homogeneidad aceptable. Pero si tu muestra es totalmente heterogénea, no hay forma, señores. No hay forma. No piensen que es un método. Mucho menos manden a un laboratorio y a otro, están perdiendo plata. No, usted puede decir, no, no estoy de acuerdo con esta muestra. Y lo mandan a un laboratorio a otro laboratorio B y a otro laboratorio C. Por más que el laboratorio A, una cosa, el laboratorio B, otra, y el laboratorio C, otra cosa. No es la metodología, es ya la naturaleza del. Ojo, el Newman, o como ustedes, o es su nombre correcto, que se retalla, utiliza o funciona bastante bien cuando la muestra, al menos, o la heterogeneidad que tiene la muestra, es aceptada. Pero si es sumamente heterogénea, entonces no hay técnica que pueda ayudar a calcular el verdadero valor. Y eso pasa muchas veces en planta. El de planta manda una muestra y manda a otro laboratorio, por más que lo hacen, es el mismo operador, la misma, el horno y el mismo todo, pero le sale diferente. ¿Ok? Pregunta. El método de Newman, recuerden, es retalla. Ya olvídense del método Newman. El método Newman no es un término correcto. El método Newman es como que ustedes me digan, pasta dental o colinos colgate, ¿me entienden? Ese Newman es la metodología que trajeron extranjeros, un grupo de trabajo y lo llamaron Newman. Pero la metodología no es Newman, se llama Retire. Pero bueno, le respondo la pregunta. Dice, ¿en qué mallas se trabaja y en qué distribuciones? Buena pregunta. Cuando hacemos el oro Newman, para empezar, la pregunta nos deberíamos hacer, ¿qué cantidad de muestra tengo que realizar para tener o para hacer el Newman?
¿Qué cantidad? ¿Se podrá hacer el Newton a una muestra fina? Estamos jugando. A una muestra que tenga más de 200. ¿Se le podrá hacer, se le podrá hacer el método Newton? No, ¿ok? No se puede, es mentira. ¿Qué grueso vas a obtener? ¿Qué pasante, qué retenido vas a obtener? Si la muestra está totalmente fina, ¿ok? Entonces, por lo general se utiliza 500 gramos, general. Ahora, ¿qué mallas se trabaja? La malla 140 o la malla 200, ¿ok? 140 o 200. La malla adecuada es este valor, ¿ok? A ver, acá pregunta, ¿pueden utilizar como estas de 200 gramos? Ustedes pueden utilizar hasta con 100 gramos, ¿ah? Pero será representativo ese valor. No, no va a ser representativo. Mientras que en un método de talla, tú tienes que tener la mayor cantidad de muestra para que puedas saber y puedas ver o puedas hacer el correcto juego de mallas que vas a hacer. Por ejemplo, si es pasante, cuánto quedó como el pasante y el detenido. ¿Ok? Entonces, el método Newman, señores, no es el rollo, ¿ah? Que me digan, ya el método Newman es el que saca, el que cuantifica, mejora el oro. Sí, pero cuando el oro tenga un grado de homogeneidad aceptable. Si la muestra es totalmente heterogénea, aplíquele cualquier técnica, nunca le va a salir. No pierdan tiempo, ¿ya? Entonces, en los ensayos al fuego se ve las particiones y el pesado, dependiendo, ojo, dependiendo de el nivel que tenga de oro esta muestra. Acá pueden ver, por ejemplo, ¿dónde es en donde se da mayor contaminación por plomo? ¿En la fundición o en la cooperación? Definitivamente en la cooperación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la partición, nos ayuda a separar, es un proceso que nos va a ayudarnos a separar plata del oro. ¿Ok? Pero con una disolución en ácido nítrico. ¿Ok? Eso es importante. Esto es la línea de tiempo que nosotros vamos a tener cuando se realice el proceso de la fusión para lo que vienen a ser los ensayos al fuego. ¿Ok? Por ejemplo, a 0, a 15, a 30 y a 60. ¿Cómo es que, vamos a ver acá, cómo va colectándose en cada uno el plomo? ¿Ok? Sigamos. Pero ahora que que corro porque el tiempo en realidad está bastante pequeño, pero igual hay muchísimo por hablar, pero el tiempo es un poco corto, ¿ya?
No se preocupe. Igual, cuando ya lleven el curso, ahí voy a pasarles toda la información que ustedes necesitan tener. La metodología, las mallas, qué tipo de mallas, cuándo, cómo saber si tu muestra está homogénea o está heterogénea y demás. ¿Ok? Muy bien. A ver, acá dicen, entonces con una muestra heterogénea, solo mejoraría hacer más réplicas y reportar la media o la mediana. Buena pregunta. Ojo, con el método, tú deberías reportar el promedio de todas las muestras que salen. ¿Cuántas muestras tengo que hacer para yo poder hacer, para que ustedes digan, tengan una muestra representativa, producto de una retalla? Dos. Una, llega esa muestra y lo partes en dos. Y a cada muestra sigue el proceso. O sea, vas a tener dos pasantes, dos retenidos en cada una de las dos, vas a tener cuatro resultados. ¿Ok? Me dicen, ¿cuál es la interpretación de los resultados? ¿Cuál es la representación? Entiendo que necesitan saber la representación en el Newman. ¿Dónde está el pasante? ¿Cuál es el peso retenido? ¿Qué porcentaje del retenido es oro? ¿Qué porcentaje y demás? ¿Ok? Voy a ver, creo que en dos láminas más o en las tres láminas más está toda la interpretación que nosotros tenemos cuando vamos a hacer el oro. ¿Ok? Me pregunta, bueno, acá dice, ¿cuántos gramos tiene que salir y mínimo para la copelación? No le entiendo muy bien la pregunta. A ver, ¿cuál sería la ley final del oro? El oro, ojo, cuando ustedes tienen oro Newman o retalla, lo que tienen que hacer es tener el peso, el oro en los finos, el oro en los gruesos y realizar la ponderación. La ponderación de todos los pesos que ustedes van a tener. ¿Ok? ¿Y con qué se comercializa? Muy buena pregunta. El oro se comercializa, ¿ok? Con el oro ponderado. No con los finos, no con los gruesos, sino con el ponderado. Con este es el que se comercializa. Muchas veces en la parte del sur y del norte, en un mercado algo informal sobre la venta de mineral, ahí los engañan a los pobres mineros porque les compran o los venden con la ley en los finos, con la ley en los gruesos. ¿Eso será correcto? No, es con la ley ponderada. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí pueden ver cuál es la línea de tiempo que se da por el proceso el de función por el 6 al fuego. ¿Ok? Hasta que llega el último que se conecta todo y se obtiene el red. ¿Ok? Este es el proceso de la compilación. Este es el régulo que se obtiene producto de la fundición. ¿Ok? ¿Cuál es la acción de los reactivos que nosotros vamos a utilizar? ¿Ok? Se puede utilizar carbonato de sodio, pero cuando utilizamos el carbonato de sodio, vamos a tener, eh, o hay la probabilidad de que se puedan producir gases y podría ayudarte a la muestra que se proyecta. ¿Ok? Bórax, el tetraborato
tetraborato de boro hidratado. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué utilizamos este bórax? A ver, voy a responder su pregunta, ¿ya? Un momento. Ahí está. La ley de ponderales, voy a pasarles, es que no puedo ahí hacer el cálculo, porque si no, no voy a acabar las láminas. Pero cuando ya llevemos el curso, señores, no se preocupen, ahí tengo muy poco tiempo y hay demasiada información que quiero compartir, ya me queda menos de 10 minutos, ¿ok? Entonces el bórax también es ayuda para que pueda fundirse la muestra. ¿Qué otro activo? El litargirio, que es el óxido de plomo. ¿Cuál es el flux que se va a utilizar? Va a depender mucho el flux de la naturaleza de la muestra. Yo tengo que hacer una composición de varios reactivos para poder obtener un una correcta fórmula que me ayude y que se pueda precipitar o que se pueda cuantificar los resultados, ¿ok? La sílice, el cloruro de sodio, la sal, el nitrato de potasio, cuando existen muestras, ¿ok? Cuando existen muestras que son sulfuradas, ¿ok? Tú tienes que oxidar y tienes que reducir. Harina de trigo también se suele utilizar, la plata metálica, ¿ok? Obtener una fusión, ¿ok? Un factor gravimétrico, ¿ya? Entonces, por lo general, esta es algunas concentraciones que ustedes pueden manejar, pero ojo, no es una concentración que les pueda servir a cada uno. Cada uno tiene que matar a preparar su propio práctico. ¿Ok? Muchas gracias, señores. Agradecerles a cada uno de ustedes por la participación e invitarlos, ¿no? Invitarlos al curso. En el curso es un curso donde se va a hablar mucho de todas los ensayos, las fórmulas, las concentraciones y demás temperaturas que se debe tener acá.